Un saludo a nuestros seguidores de Un Café con. Estamos con el doctor José Carlos Valer, nuestro invitado de hoy, y creo que es muy importante porque él siempre nos ha dado comentarios claros, sinceros y que desgraciadamente se han ido cumpliendo. Eso es lo peor. José Carlos, bienvenido. Gracias, don Rómulo, por invitarme. Sí, pues qué pena que se cumpla lo malo, ¿no? Las predicciones. Exactamente, A mí me decían en exactamente. la universidad, me decían el profeta, porque, porque me peleaba con los profesores y me decían, usted se cree el profeta de la verdad, ya me quedo el profeta. Pero ahora no me gusta ser profeta porque eh, se vienen cosas raras, si pudiera hacer predicciones así como los que leen las cartas, no, no se ve muy bien el futuro, ¿ah? Bueno, comencemos por analizar a ver esta primera semana de este gobierno, de este gabinete también, que si juramentó o no juramentó, los ministros salieron corriendo, el día siguiente aparecieron, cosas que no se han visto y que inclusive nos han llevado a tener sonrisa en el mundo, o en algún caso, inclusive también considerada ofensa las palabras del presidente con el rey de España. En España, la verdad que esto, acá en el Perú casi no ha rebotado nada, pero en España lo han tomado como una afrenta al país. Desgraciadamente, cuando debemos de buscar que el Perú más bien atraiga inversionistas, mirar qué es lo que podemos hacer para desarrollar lo que nosotros tenemos, esto es tremendo. Y bueno, es una primera semana que el dólar no baja, de preocupaciones. José Carlos, ¿qué nos dice sobre eso? Eh, bueno, el, la demora en el nombramiento de Franke fue el punto crucial, ¿no? Porque hasta eso, los anuncios de 28 de julio habían quitado los peores temores inmediatos, ¿no? Respecto al tema de expropiaciones, me refiero a la parte económica, pero sí causaban dudas en cuanto a los gastos fiscales desmedidos, populistas. Pero como en todos los discursos presidenciales, yo recordaba el de Vizcarra, los anteriores, siempre prometen un montón de cosas. Entonces, de ahí al hecho es otra cosa, ¿no? Pero la demora en nombrar a Franke evidenció que el supuesto moderación no era tan cierta, no está sujeta a una negociación interna de poderes políticos. Y eso es malo para el país económicamente, ¿no? Porque obviamente el tipo de cambios voló y a pesar que lo trajeron, si bien frenó la subida, se ha quedado ahí. Y el tipo de cambio, hoy día, por ejemplo, casi no se ha movido el tipo de cambio, pero básicamente por ausencia de noticias, ¿no? Las noticias que se vienen inmediatas que yo estaría preocupado es los nombramientos del director del Banco Central, de la SBS, de la SUNAT, el viceministro de Hacienda, el ¿La director del Nación? Banco de la Nación. Sí, me preocupa a mí más el tema del gasto. Entonces, Claro. el viceministro de Hacienda es el que maneja y gestiona el gasto junto con el director de endeudamiento. Son los tipos que negocian nuestra deuda y dicen hasta cuánto nos endeudamos. Entonces, eh, si nombran gente que, como se está viendo, que no tiene nada que ver, que no tiene la menor idea de qué está haciendo ahí, es peligroso porque, bueno, ¿cuántos se demorarán en aprender? Dos, con los que van a negociar son estudios de abogados y banqueros de inversión pues, de primer Claro, mundo, ¿no? claro. Entonces nos sacan la mugre, bueno. Y ya tenemos un riesgo grande. La deuda peruana sube de 3 a 6%, o sea, se ha duplicado en este periodo de incertidumbre. Ahora dices, pues, pero 6% es poquito, porque a mí la tarjeta de crédito me cobran pues 25, ¿no? Pero para un país en un mundo donde las tasas de interés están en casi cero, ¿no? Es un,
ya nos está costando estos movimientos irresponsables del gobierno en la materia económica, ¿no? Eh, lo otro que veo es, y del discurso presidencial, lo que ha estado saliendo en las noticias, es lo que más o menos conversamos anteriormente con usted, que es el interés inmediato en generar caja. Obviamente no para el Estado, ¿no? Sino lo, generar caja de las negociaciones con las empresas y los que explotan recursos minerales, etcétera, ¿no? Entonces, eso me parece que está más en la agenda de ellos que reducir la pobreza y al nivel anterior a la pandemia y el desempleo, que deberían ser los focos principales, y que ambos no fueron mencionados durante todo el mensaje presidencial. El otro que me preocupa es todo el mensaje, si es que lo van a hacer, o sea, son mensajes que siguen el estilo del populismo moderno, ¿no? Y siguen una tendencia a pagar las promesas, y ese pago de promesas no es viable financieramente hoy en el Perú, ¿no? Porque no hay ese dinero, no hay esa cantidad de dinero. Además que ya hemos vendido gran parte de las joyas de la abuela que teníamos guardadas y que en el Fondo de Estabilización Fiscal y que también ya está, hasta ahora estoy buscando cuánto queda, pero nadie me dice, porque antes sí estaba en una cuenta especial y tú la monitoreabas. Ahora está en la cuenta corriente del Estado, que es la que han usado para pagar todas las vacunas y todas estas cosas. Y me asusta porque la Contraloría dice que hay 20.000 millones de soles perdidos en coimas y en corrupción. Entonces, no es que tampoco la plata nos esté sobrando, ¿no? El Estado está endeudado en 7% más o menos del PBI, y la idea es que vaya a 5, regularice a lo que tenía antes, que era 3. El Banco Mundial, el Fondo Monetario dice que esto va a tender a 5% de deuda. 5%. ¿No? Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tienes que seguir emitiendo más deuda, que ya está en 35%, ha subido un montón de los niveles de casi 20 que teníamos hace 5 años o 7 años. Y eso no es tan fácil. Mientras más usas la deuda, cuesta más. Y ahora hoy te cuesta endeudarte el doble de lo que te costaba a inicios de año en tasa de interés. Y si la deuda está a las justas para pagar el déficit que ya tenemos, o sea, lo que ya tenemos que pagar de policías, maestros, salud, burócratas, Richard Swing, etcétera. Entonces, ¿de dónde va a sacar para...? Eso no ha contestado ninguno de los candidatos presidenciales, ni sus posibles ministros, ni el ministro actual. No ha dicho de dónde va a sacar la plata. Si me dice la deuda, pues es fácil, pero la deuda, como te digo, tiene ya un tope que no es muy fácil de subir. Y él ha prometido, creo, Frank, en sus declaraciones de ayer, que más bien van a regresar a la austeridad fiscal, ¿no? Y van a atender a eso. Pero eso contradice completamente el discurso presidencial. Entonces ahí va a tener que haber o nos están mintiendo, o simplemente van a seguir gastando y a su antojo. Y eso es peligroso, porque eso genera insolvencia, o riesgo de insolvencia. Y eso alimenta el tipo de cambio. Y el tipo de cambio sabemos que alimenta la inflación. Y la inflación reduce los sueldos de los más pobres, sobre todo el de las zonas rurales, porque es donde la inflación es casi el doble de la inflación de Lima, porque cuando uno ve el INEI y dice 3%, 3,5%, el índice nacional básicamente es Lima. Pero cuando vas a Cusco, Huancavelica, Cajamarca y ves la inflación de esos sitios, es el doble. Entonces el descontento social va a seguir subiendo, los pedidos de cumplimiento de promesas van a seguir subiendo, si no va a haber motivo de protestas, ya no solo de la parte que está descontenta de la derecha en Lima, ¿no? Y en el norte, sino descontento ya de los seguidores masivo, claro. masivo, ¿no? De los seguidores de ellos, ¿no? Los que han votado por el Perú Libre. Y errores como este del sur ya empiezan, o sea, el clima se empieza a caldear porque o empieza un descontento social generalizado,
o impones orden de alguna forma. Ahora, ¿qué orden lo pones? Estas ideas de las rondas y generar, eh, claro, te llama eso, ¿no? Claro, van a tener que tratar de forzar, contener el descontento social de alguna manera. Su desventaja es que ya la pandemia, pasando a una tercera ola que ya sería menor si seguían las vacunaciones, que es lo que estamos viendo en el mundo, ya no tienes la excusa de la pandemia para encerrar a la gente en su casa. Y más bien la gente ya va a salir a trabajar y el problema es que no va a encontrar trabajo, porque no hay inversión privada, porque la inversión privada se está yendo. Y esa inversión privada, la gente dice, pero yo no soy rico, pues yo no tengo ahorros, a mí qué me importará si yo no soy empresario. O si te importa, pues, porque ese es el que te contrata para Claro, las claro, campañas, te contrata para tu claro. trabajo. Todo. Si no sabes qué, no, gracias señor, este mes no va a haber campaña, o hasta que no se arregle el tema. Entonces, ¿qué haces? No tienes donde trabajar y tu pobreza vas a seguir cayendo en pobreza, en ingresos y en problemas, ¿no? Entonces, eh, los ingresos del Perú, tributarios del gobierno, se basan la mitad de los ingresos en lo que los formales pagan lo que nos descuentan de planilla a los formales de nuestro sueldo, eso es un 15%, y un 30 o 33 es el IGB que todos pagamos en todo lo que compramos todos los días. Entonces, el IGB está directamente relacionado a la actividad económica. Si no hay actividad económica, si no hay comercio, no hay campañas, no hay movimiento, el IGB va a caer. Entonces ya no Claro. solo es financiar los sueldos de los burócratas y de las entidades del Estado. Ya no solo es eso, va a caer los ingresos, el Claro. 40%, estás poniendo en peligro el 40% de tus ingresos, o sea, casi la mitad de tus ingresos, porque pues, están pues asustados todos, nadie quiere invertir en el Perú, nadie quiere expandir sus empresas. Y ya lo ves, ¿no? Las empresas están pagando como locas dividendos en la bolsa, están reduciendo su capital. Los Tu únicos que capital. incrementan capital es algunos que lo hicieron en enero, a principios de año, y otros son los bancos chicos que están provisionando porque la ley les exige provisionar si tienen deuda. Claro. No hay otro tipo de incremento de capital. Porque la gente está de miedo, pues, ¿quién va a querer negociar con Claro. alguien que le puede quitar el negocio? Ya, eso no se convierte en varios factores que empujan la piedra, empiezan a empujarla cada vez más puesta abajo y en algún momento no la puedes parar porque ya es demasiado el impulso, ¿no? Sí, claro. Y ese es mi miedo, ¿no? ¿Cómo paras la piedra que empieza a caer en la cuesta abajo? ¿Cómo la frenas? Si no tienes Claro, ¿no? argumentos, ¿no? Si ya claramente la agenda, más bien lo que quieren es radicalizarla incluso más y presionar a todos, ¿no? Al Congreso, presionar a la caja fiscal para seguir. Entonces, eso es lo que realmente me preocupa, ¿no? No, Eh, yo creo que lo tuyo, José Carlos, es importante, es una prevención, digamos, de lo que deberíamos hacer y sentir los peruanos. Yo te pido que nos des un momento para hacer un pequeño corte y volver con esta entrevista tan interesante. Ya venimos con ustedes nuevamente. Nuevamente con ustedes, seguidores, seguimos con nuestra entrevista con José Carlos Valer. José Carlos, la verdad que no quisiera decirlo, pero tú nos dices y la verdad que uno comienza a sentir y a pensar que esto, si sigue así, no 6 meses, sino un mes, 30 días y de repente 20, 25 días, podemos tener un colapso. Colapso con lo que tú has dicho, con la gente, porque los que ahora, seguidores, tienen problemas son los que menos ganan. Los que tienen mucho dinero, hace poco lo dijo José Carlos, ese dinero está en otros países, en otras inversiones, ya lo sacaron. Finalmente pueden perder una parte y no les va a hacer daño.
Estamos hablando de la clase media, de la clase emergente, CD, que de repente de un día a otro van a ver que su casa vale menos, que el dinero que ganan en soles no pueden comprar lo mismo, compran menos, ¿y a quién le van a tener que agradecer? Esa es una de las cosas más importantes que nos ha dicho José Carlos. Pero, a ver, José Carlos, vamos a hacer lo contrario. Demasiado de repente personas que pensamos que podría haber una transformación, la gran transformación. Mañana el señor Pedro Castillo amanece y tiene una nueva visión. Cambia el gabinete, no todo el gabinete, sino cambia a los ministros que realmente no podían ser presentados, ¿no? O sea, yo no conozco al ministro de Transportes, pero entiendo que una persona no puede ser tan irresponsable de nombrar a una persona sin experiencia en Provías Nacional, donde se mueven miles de millones. ¿Por qué? Porque de repente dentro de 10 años sí va a ser importante, pero si no, ¿qué vamos a hacer? Esa corrupción que dice va a hacer que los de abajo y todos se suban. O luego haber nombrado a un director y decir, bueno, no es que me engañó, o sea, que cómo es el currículum, o sea, hablo, veo, no hay quien lo vaya a investigar, es un ministerio importante. Pero pensemos que esto cambia y fuera de algunos ministros que se quedan, pone ministros, digamos, importantes en diversos sectores, da muestras además a través del señor Pedro Franque y la línea que pueda llevar este gobierno. ¿Tú crees que si eso pasara, hipotéticamente, podríamos comenzar a recuperar esa credibilidad? Creo que es clave, más allá obviamente el gabinete de ministros lo puede cambiar porque es un tema político, pero te apuesto que hay 2 o 3 promociones de gente parecida que serían los siguientes en la lista para ser ministro. O sea, tampoco Están si sacas en la es, banca, en la banca. claro, si sacas esto vas a entrar algo parecido, ¿no? Eh, los puestos, yo me baso en lo que sucede en otros países, ¿no? Entonces, los focos de atención de este tipo de gobiernos suelen ser los recursos naturales, ¿no? Los commanding heights de Lenin. Los recursos naturales y también lo principal, ¿no? Telecomunicaciones, electricidad, agua, las grandes industrias, los motores del país. Y su afán, eh, tendría que acabar su afán rentista. ¿Por qué? Porque bajo un escenario donde, digamos, un Pedro Franque consigue apoyo para una estabilidad fiscal, sería una buena noticia. Y eso lo verías ¿dónde? En quienes nombra de, como te dije, viceministros, el presupuesto que lleve a la aprobación del Congreso, eso también es clave, Claro. ¿no? Ese es el punto. Porque claro, si el gasto se va a mantener estable, vamos a regresar al status quo de hace unos años, que en política pueden cambiar presidentes cada 3 meses, pero la estabilidad fiscal y monetaria no se mueve. Se La mantiene. economía sigue avanzando. Entonces, claro, entonces van a agarrar y se van a pelear y se van a meter presos unos a otros, pero el que es clave es el gasto fiscal, porque si sube el gasto fiscal va a subir la deuda y si sube la deuda sube el dólar. Es, digamos, más o menos los indicadores, ¿no? Los Claro. termómetros. El otro es la renegociación. ¿Cómo convences a los inversionistas que ya ahora sí, no sé, pues has visto, has tomado ayahuasca y has visto la iluminación Claro, de la diosa de la naturaleza y te ha dicho que te has transformado y ahora sí ya no vas a amenazar con negociar? Eso lo veo más difícil, porque ahí está la fuente, no tanto por la ideología, sino porque es la fuente de renta, ¿no? Porque te pones claro. ahí y cobras tu peaje, ¿no? Ah, ya, ¿quieres operar en Perú? Bueno, ¿cómo es? Sino qué afán habría. Porque estaba revisando los decretos, o sea, los convenios de estabilidad tributaria, no son la gran cosa, o sea, son convenios que te garantizan básicamente
que los impuestos que pagas hoy no se muevan en 10 años, 15 años, 12 años. Para que puedas tener un flujo de caja, proyectar un flujo de caja y saber Claro, cuánto vas a claro. ganar. Dos, lo que yo gane me lo pueda llevar en dividendos. También eso es lo que pide el Estado tributario. Entonces, yo gano y yo soy un extranjero, me quiero llevar mis dividendos. Y el nacional da igual, ¿ah? Hay empresas nacionales también que firman. Sí, claro. Tres, que si yo cobro en soles, lo puedo convertir a dólares en cualquier momento y no me vayas a impedir que cambie a dólares o me vayas a poner un tipo de cambio que esté fuera del precio del dólar real en el mundo y yo termine perdiendo. Eh, y por último, que el marco de las leyes laborales no se muevan para mí durante eso. Son las leyes actuales, no piden nada especial. Las leyes actuales quedan igual. Y por esos convenios ellos pagan un poquito más a veces. Por ejemplo, las mineras pagan un incentivo para poder entrar a ese eh, pero cuando viene el discurso de que el discurso del populismo moderno, ¿no? Son tres cosas. Ahí no tenemos que tener miedo si estos mensajes siguen dando vueltas. Uno es antielitismo, que es básicamente los ricos. En Inglaterra era los europeos nos están robando y les pagamos impuestos. Inglaterra decía hay que salir de la Unión Europea porque nos están... Esa plata podría servir para los colegios y para las... Igualito, como te lo digo, así se vendió el Brexit en Inglaterra. Claro. Y Trump, para no dar ejemplos de los otros latinoamericanos, porque es Claro. muy obvio, ¿no? Venezuela, Argentina. No, demos ejemplos de los países primer mundo que no son así los típicos populistas. Y Trump en Estados Unidos, ¿cuál era el elitismo? ¿No? El elitismo es, se han olvidado de ustedes, les hablaba a los agricultores, ganaderos, a los mineros de carbón del, del medio oeste pues, de Estados Unidos, y Trump les decía, se han olvidado de ustedes, se han burlado de ustedes, los han dejado abandonados, y yo voy a regresar, yo voy a reactivar la industria que ustedes perdieron. Claro. Entonces era un elitismo hacia un establishment de gente que era, se supone que rica y abusó de ellos. En Claro. Estados Unidos, y Donald Trump, que era un billonario, que es un billonario. El segundo es las teorías de la conspiración, ¿no? Entonces, en Trump, en Estados Unidos, eran los inmigrantes, ya están viniendo en caravanas, se van a meter y nos van a robar a nuestras hijas. Sí, 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 era la época de los siús, creo, en las haciendas, ¿no? Van a entrar por la Claro, ventana, van a entrar en... pero era el discurso de Trump respecto a la inmigración en la Claro, frontera con los mexicanos. En Brexit era exactamente lo mismo, ¿no? El Brexit era los inmigrantes están robándonos los trabajos. Aquí es los delincuentes extranjeros tienen que irse ya. ¿Te das cuenta? La inversión extranjera. O sea, hay unas claro, claro, sí, sí, sí. narrativas que no solo es teorías de conspiración que nadie explica, o sea, que nadie no las pueden probar con hechos, sino, no, unos 200 años que nos han explotado. Claro, ¿Sabes quiénes decían lo mismo? Lo decían, me acuerdo Cerdeña, creo que es esta isla en el Mediterráneo, en el Mediterráneo, sí. que les echaba la culpa a los franceses, me parece, de haber depredado sus bosques. Los malditos franceses ¿por qué? Siempre han sido colonizados porque es una isla Sí, claro, geopolíticamente importante. Entonces les echaban la culpa a los franceses porque cuando llegaron y los colonizaron, desaparecieron los bosques. Hasta ahora, eso ha sido hace 2 siglos, hasta ahora que lo hacen. Pero se olvidan de que en realidad fueron los ingleses que después de la Segunda Guerra Mundial necesitaban madera, perdón, la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial necesitaban madera para la guerra y claro. tuvieron que bajarse todos los árboles, pero como los ingleses los liberaron cuando ocuparon Cerdeña, a ellos sí no les echan la culpa. Entonces, o sea, podemos encontrar teorías de la conspiración en cada país del mundo que le echa a alguien más la culpa. Los argentinos, que la culpa tiene el Fondo Monetario, ¿no? Los cubanos, que la culpa lo tiene el bloqueo. O sea, es típico de eso. Sí, Pero ¿cómo lo sustentas? No hay sustento. claro. No hay.
Y la tercera es el odio a los extranjeros, ¿no? El odio extranjero, o a los alienígenas, o a alguien que es Claro, foráneo. claro. Entonces, esos tres componentes lo ves en el discurso presidencial, lo ves en los discursos estos regulares, ¿no? Incluso esto de las rondas que dice que vamos a imponer a los inmorales, a los concupiscentes. Increíble. Entonces, Sí, 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 es, te das cuenta de, claro, es apelar al discurso populista y así es como mueves la masa, pues, ¿no? Así como justificas los grandes cambios. No necesariamente con un sustento cuantitativo o de política económica, ¿no? No, lo sustentas en estos tres tipos de populismo moderno, que es el que nos estamos llenando, no solo en claro, Perú, no estamos alrededor. Entonces, yo estoy a esa, correcto. porque no es solamente cambiar a los ministros, Claro, sino qué van a hacer, ¿no? Entonces, si todos se ponen a negociar en sus carteras, a llenar los ministerios con sus amigos y a los que les deben plata, y, y su único afán es renegociar todo, ya sabemos por dónde va, porque la no, no, casuística nos no. dice que al renegociar no estás buscando la justicia social de los, ¿no? La misma historia, ¿no? De los Sí, 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 extranjeros. sí, sí, sí. No está buscando eso. Está Bueno, buscando renegociar para cobrar el peaje. claro, Pues claro. ahí es donde tendría que estar el ojo. Ahora, y lo que usted dice es totalmente cierto. La probabilidad de que haya que no llegue a los 100 días es alta y eso puede ir de los dos lados. O sea, o hay un problema de conflicto social fuerte, ¿no? Que lo pueda sacar, o va a tener que radicalizar más sus medidas. Y ahí el foco a mirar es las Fuerzas Armadas, porque son los únicos árbitros que podrían dirimir qué pasaría. Y con los cambios que ha habido, la verdad, yo no soy especialista en ese tema, pero sería Eh, interesante revisar eso, ¿no? claro. Yo creo que es un tema porque la estructura de las Fuerzas Armadas está bastante incómoda y no necesariamente la cúpula que muchas veces pueden ser conquistadas, ¿no? Pero estamos hablando de la estructura. Yo espero que Mm. esto no sea así, José Carlos, la verdad que eh, escucharte y de esa manera tan didáctica para que nuestros seguidores entiendan qué nos está pasando. Y acá no estamos hablando que sea un gobierno de derecha o izquierda, o sea, podría ser lo mismo. Estamos hablando de su capacidad de administrar un Mm. país en crisis. Pero yo quiero agradecerte, José Carlos, nuevamente y tenemos que seguir con este tema. Esperaremos, vamos a estar contigo cada 7 días, porque 7, a ver qué pasó. Como A dices ver qué tú, no pasa. llegamos de repente a los 100 días. Pero bueno, tendremos que ver que Perú ojalá esté encima de todos estos problemas, sobre todo por lo que menos tienen, porque acá estamos hablando de lo que menos tienes. Muchas gracias, José Carlos. Usted, don Rómulo, gracias por invitarme. Muchas gracias a ustedes, seguidores. A nuestra próxima entrevista.